a cargo del profesor Daniel Crava Cuore, de Como Corazón, me acaba de decir, Como Corazón. Ok, el doctor Daniel es doctor en Dirección y Gestión Pública Local de la Universidad de Jaén en España. Es director del doctorado de Estudios Territoriales de la Universidad Nacional de Quilmes en la hermana República de Argentina. Es profesor invitado de universidades en Chile, Colombia, España y Estados Unidos para dictar cursos de maestría y doctorado. Posee más de un centenar de publicaciones entre libros, capítulos y artículos científicos de su especialidad, los gobiernos locales iberoamericanos. Es presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local. Ha dictado más de 400 conferencias en su especialidad y ha recibido varios premios internacionales por sus contribuciones en el campo disciplinar que le compete. Entre ellos el Premio Iberoamericano Alexis de Tocqueville, mil gracias, a la trayectoria en investigación y gestión local y Premio a la Excelencia Municipalistas otorgado por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones. Para nosotros como Escuela de Alto Gobierno de la SAP es muy grato tener conferencistas de este nivel tan alto. Él va a acompañarnos por una hora a desarrollar todo este tema y a contarnos la experiencia latinoamericana. Esperamos que sea de provecho. Una vez él culmine su presentación, tendremos oportunidad de hacer preguntas y de interactuar. Doctor Daniel, bienvenido. Bueno, buenos días a todos y todas. Muy agradecido, un poco tortuoso el viaje, como han visto. Una más para mis anécdotas de viajes por el interior de Colombia. En la región, es donde más tiempo, alguna vez estuve en Colombia porque fui profesor de la Universidad del Valle, como profesor invitado, ya hace muchos años, no sé si hay alguien de la Universidad del Valle, pero estuve ahí como un mes, incluyendo que me resolvieron un problema de fisiatría porque me quedé duro en cuanto pisé el avión en Cali. Así que verán que soy como un embajador de la mala suerte. Bueno, mientras acomodan mi presentación, yo prefiero manejarla yo. Voy a hacer una presentación. Yo ayer, no sé, creo que a Lorena le dije y le puse un dibujito de un centauro. Porque inicialmente la SAP me había convocado para un tema, después hablando con Pedro fue otro, y escuchando a la doctora, creo que le hubiera interesado más el primero que el último, pero entonces vamos a tratar de hacer una presentación de los dos temas, sobre todo, ¿lo encontraste? Sobre todo, porque es una cosa muy difícil hablar de América Latina, porque uno tiende a extender lo que uno conoce de su país y decir América Latina es como mi país. Y la realidad es que en términos de organización territorial, de autonomía y descentralización son situaciones realmente muy diversas. Y no siempre son las más adecuadas los clivajes que están, o sea, las diferencias que en general marcan, sobre todo, por ejemplo, una lectura bastante clásica de los procesos descentralizadores, que son las lecturas desde el derecho. Dicen, país unitario tal cosa, país federal tal otra, y la realidad es que es poco relevante. ¿Ya está? La próxima que me queda es ponerme a cantar ya para la gente, porque estoy haciendo tiempo para que carguen la presentación. Y ahí escaparían, porque como ven, además hace 20 días que me sacaron un tumor en el cuello, así que tengo a veces, parezco, no sé si acá se llamaba el gallo Claudio, había un gallo que hablaba para arriba y para abajo. Bueno, todavía tengo el problema del gallo Claudio porque el 10 de septiembre me hicieron una cirugía, me sacaron un tumor más. Bueno,
Entonces, lo primero, fui más rápido que lo que... Bueno, que cuando uno dice América Latina, ahí la están pasando ustedes, chicos, ¿eh? No es que yo la manejé. A ver. O la tengo yo, ustedes vieron cómo es esto. O el control lo tiene usted o tengo yo. América Latina, digo, ¿qué es América Latina? Eso está mucho más adelante. ¿Qué? Bueno, pero yo me puedo bajar. Eso no, yo no tengo ningún problema. Les hago el show completo. Entonces confiemos en que lo hacemos desde abajo, no hay problema. Entonces vamos a hacerlo desde acá abajo. Si lo piden acá. Pero no pasa el aparatito. Ahí está. Bueno, lo primero, entender, hay 4 países federales, que eso a priori condiciona algunas cosas. Más al nivel del segundo nivel que del tercero. Lo vamos a ver ahora. Condiciona un poco más el tema de ser país federal que de ser país unitario. Pero, como vamos a ver, una cosa es la Federación Argentina y una cosa muy distinta es la Federación Venezolana. Digo, la Federación en Venezuela prácticamente de federal solamente tiene el nombre. Entonces, nos hemos acostumbrado mucho a determinadas categorizaciones, sobre todo del derecho, sobre el particular. Después, el tema de la población. Fíjense ustedes la diversidad de situaciones, ¿no? De los 216 millones de habitantes que tiene Brasil hasta los 3 millones y pocas más que tiene Puerto Rico, ¿no? Entonces, uno dice muy alegremente, América Latina, y está hablando de situaciones, ¿no? Completamente distintas en términos de población. Sigamos, porque vamos a lo que más me interesa. Segundo, el tema de la organización territorial del Estado. No hace falta, si quieren, yo después se la dejo a Lorena, o sea, no hace falta que estén, porque hay veces que están más pendientes de escribir que de escuchar y de eventualmente de interpretar para después preguntar. En principio, los sistemas, la mayoría de los países de América Latina tienen 3 niveles de gobierno. Hay pocos que tienen 4, ¿no? Algunos, inclusive, dentro de los 4, como Ecuador, uno no lo tienen en la Constitución, pero nunca lo terminaron de desarrollar. Otro, el Uruguay, por ejemplo, tuvo históricamente hasta el año tan cercano a nosotros como 2010, solamente tenía el Estado central y las intendencias departamentales. O sea, no tenía tercer nivel. El nivel municipal en el Uruguay no existía, ¿no? Y es un proceso relativamente reciente. O el caso chileno, que es un caso particular, y esto más en el interés por ahí de la discusión con Viviana, que es el tema del segundo nivel, que en Chile, recién en el año 21, ha tenido por primera vez en la historia autoridades designadas, autoridades electas por el pueblo, porque hasta ese momento tenían autoridades designadas, tal cual ustedes conocieron hasta la Constitución del 91. Y que ustedes también tuvieron hasta el año 86 en materia municipal. Y yo lo puedo comparar con mi país, donde la elección popular de las autoridades locales no tuvo ninguna ruptura desde el momento colonial. O sea, el cabildo en Argentina fue reemplazado por el municipio y la elección de autoridades locales siempre ha sido por el sufragio popular. Es verdad, en algunos sistemas de manera indirecta, o sea, uno votaba a los concejales y los concejales elegían al alcalde, que en Argentina se llama intendente, o en otros en forma directa. Pero esto va a ir generando gobiernos locales y de tercer nivel y de segundo nivel completamente distintos en su estructura, ¿no? Entonces ahí tienen, además, el número, ¿no? Y detalles. Yo no voy a entrar en estos detalles. Si quieren, después les digo dónde pueden ver. Pero, por ejemplo, las autoridades departamentales, el presupuesto de los 125 municipios uruguayos es 0.
porque depende de las transferencias que le haga su intendente departamental. Entonces, en una intendencia departamental pueden ser más, en otras pueden ser menos. Este es el nivel de debilidad. O las autoridades locales, en el caso uruguayo, por ejemplo, todo lo que son los ediles, que son los legisladores locales, son todos ad honorem, tanto en el segundo como en el tercer nivel. También, pero por ejemplo, en los concejales, pero por ejemplo, los concejales cobran por sesión aquí. Y en Argentina, esa es otra conferencia, ya me tienen que ir. ¿Quieren ir? Tengo que juntar gente para Yopal para el viernes, así que si quieren ir sobre eso, organizan un tour y me llevan a mí, que va a ser más fácil que llegar a Yopal yendo por Bogotá. Los concejales, por ejemplo, en Argentina están mensualizados y cobran aguinaldo, jubilación, vacaciones, ¿no? Entonces, todas estas diferencias hacen que los sistemas sean completamente distintos. Y esto, entonces cuando uno dice, pero mi modelo es el consorcio público de Brasil, ¿no? Como está en el documento que les va a presentar Pedro. Bueno, cuidado, porque la cultura organizacional y la vida institucional del municipio o del nivel intermedio es completamente distinta. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa situación, ¿no? En los países centroamericanos, por ejemplo, ahí aparece Guatemala, que es un país interesante, por ejemplo, por el asociativismo intermunicipal. Pero las regiones y los departamentos en la Argentina sí están pintados, o sea, no le importa mucho a nadie, digamos. La vida política de la vida del país pasa o por el Estado central o por las alcaldías, por los municipios, ¿sí? Existen nominalmente. Lo mismo puede pasar en Panamá, en general en Centroamérica. Siguiente. Otro tema, yo voy a trabajar 4 escalas, porque el documento como que va a quedar para la ESAP en su conjunto, no solamente para el Cauca. También el estatus de las ciudades capitales es distinto. Hay ciudades capitales que homologan el gobierno de la capital del país a un segundo nivel. Y otras que lo hacen un municipio, los ponen dentro del tercer nivel con su propio régimen. Y algunos, ¿no? Tienen, como vamos a ver, en la capital es apenas un gobierno municipal con unas atribuciones distintas. Más en la línea pudiera ser de lo que termina representando el caso de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Entonces, mirando un poco, fíjense que las capitales también responden a distintos modelos y están en el segundo nivel, segundo para ustedes departamental, digo para ir ubicando, en otros está en el tercer nivel, es un municipio. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con eso. Siguiente. Estas son mediciones. Los politólogos somos muy aficionados a medir cosas. Y después no se conocen, pero somos aficionados a medir. Y esta es una medición muy interesante, y esto por lo que se planteó en la presentación anterior, que es la autonomía comparada del segundo nivel de gobierno en el mundo. Hay un indicador que se estructura desde 1950, que hay. No es que desde los años 50 se hace, es que desde los 50 se mide, ¿no? La última medición es la del 18, que tienen ahí, y es la medición de cuán autónomos son los gobiernos de segundo nivel respecto del país, del Estado central o del Estado federal, ¿no? Claramente el país donde más fuerte es la descentralización del segundo nivel es Alemania. Pero después aparece Bosnia y Herzegovina, que nada del mundo sabe ni dónde queda, digamos, ¿no? Y es un ex país comunista, además, ¿no? Porque formaba parte de la Federación Yugoslava en otra época. Sin embargo, los niveles de autonomía son muy altos. Después viene India. España. España es un caso curioso. Primero porque los españoles es una de las cooperaciones que puede llegar a andar dando vuelta, digamos, con sus expertos. España es un país unitario. Pero es lo que se llama en los estudios territoriales una cuasi federación, o sea, es un Estado unitario
con ley única, ¿no? Para la ley de bases del régimen local, pero funciona como si fuera una región. Por eso uno ve que mucha de la disputa política, ¿no? De las autonomías, de las comunidades autónomas, son tan potentes y muchas con muchas competencias, ¿no? Entonces España es un caso. Después aparece en sexto lugar Estados Unidos, al cual nosotros reverenciamos como el Estado federal por excelencia de América. Y ahí aparece, sí, efectivamente en el número 10 aparece Argentina, como la federación donde en la Argentina se llaman provincias, donde las provincias tienen mayor nivel de autonomía. ¿Sí? Después aparece otra curiosidad. Los que están en azul son los de América Latina, y estos son los primeros 50. Como decíamos antes, no está Venezuela, por ejemplo, dentro de los 50, y es un país federal. O sea, los estados venezolanos, y esto no es solamente por el chavismo, digamos, es en general que la Constitución venezolana le dio poco lugar al crecimiento institucional de los estados. Aparecen algunas curiosidades. Uno podría suponer que Argentina es el país de mayor nivel de autonomía del segundo nivel, ¿no? En Argentina se llaman provincias. Pero fíjense que el que viene después es Perú. Y Perú es un país unitario. Y un país, como es Venezuela, de descentralización, llamamos descentralización reciente a los que tienen 40 años, ¿no? Son procesos que en general tienen que ver con la transición democrática o con ahora lo vamos a ver eso. ¿No? O sea, son países que han descentralizado relativamente recientemente, no son de estructura federal. Si yo tuviera, que no tengo, no importa, un pizarrón, pero lo voy a dibujar en el aire y ustedes son inteligentes y lo van a entender. El caso argentino, por ejemplo, es un caso muy atípico, porque ¿quién estructura en Colombia la organización territorial del Estado? Es el Estado central el que crea las alcaldías, el que crea los municipios, es el Estado el que crea los departamentos. ¿Sí? Es un proceso clásicamente top-down, de arriba para abajo. ¿Sí? La Argentina, el Estado federal, nace en 1853 como un pacto entre 14 provincias que deciden organizar un Estado federal. Entonces, las provincias dicen, voy a ceder unas competencias y se las voy a dar a algo que voy a llamar Estado federal. Y después, las provincias dicen, pero me reservo la posibilidad de tener, y la Constitución del 53 lo dice, de 1853, de tener mi régimen municipal. Entonces, el peso, cuando yo siento al gobernador del Cauca de un lado, o siento al gobernador de la provincia de Buenos Aires, hay una diferencia en los años, porque uno puede ir 200 años atrás nombrando sus antecesores y otro no lo tiene eso. Y eso impacta en la vida institucional, política de los territorios, ¿no? Esas trayectorias institucionales. Pero es un caso muy interesante porque uno no tiene en el radar en general a las regiones peruanas, ¿no? Y sin embargo, y además Perú es un país que tiene una estructura muy compleja y con muchos problemas también en términos de organización territorial, que no vamos a entrar aquí. Después, efectivamente, vienen las federaciones clásicas, ¿no? Bueno, viene la Federación Rusa y Francia, eso lo dejamos de lado. Viene Brasil, eso es entendible. Igual es un estado creado top-down, el brasileño. Viene México y ahí viene Colombia. O sea, salvo la excepcionalidad peruana, que es muy excepcionalidad, Colombia es, y esto es razonable, en el segundo nivel, uno de los países que más esfuerzos ha hecho, quizás no hoy, pero sí en el pasado, digamos, en estos 35 años, de descentralizar, digamos, y ahora lo vamos a ver más al nivel municipal. Y después vienen otro caso que yo siempre, para los que sean curiosos por esto, el caso boliviano, es un caso curioso de empoderamiento, es la descentralización más tardía de América Latina, sin embargo, es una descentralización muy en un periodo de tiempo, ¿no? Del 2006
hasta más o menos hasta el 2016. Son esos 10 años, nada más, ¿no? Y hoy el proceso está totalmente detenido, pero no deja de ser un caso curioso, porque, por ejemplo, mientras ustedes en los medios veían que España se desangraba con las disputas entre el Estado central y Cataluña, Bolivia, que tenía serios problemas con Santa Cruz, problemas secesionistas, los cruceños ponían la bandera blanca y verde, que es la que ellos tienen, y la bandera argentina, como para decir, nos queremos ir del otro lado. Era una provocación, ¿no? Nadie quiere ir ser de parte de la Argentina, esto lo tengo en claro. Pero era una provocación. Sí, también lo hacía Boric en Chile. En Chile, con el tema del precio del gas, cuando Boric no era el Boric de ahora, sino que era un diputado, ponían en Punta Arenas la bandera argentina para provocar a sus estados, digamos, ¿no? Y después vienen los otros países unitarios, ¿no? Esto es segundo nivel. A ver si va a funcionar esto. Ahí la tienen, Regional Authority Index. Así se llama el indicador. Y si alguien quiere, acá tienen, bien, sí. En este texto, son los autores y esto tiene una página web. Hay 10 variables. Sí. ¿Qué pasa? Sí. Mide 10 cosas. Cuando la ESAP me traiga un año acá, entonces les explico con lujo de detalle. Desmenuzamos cada uno de los datos, ¿eh? Pero me dieron poco. Y además yo soy muy hablador, Pedro. Esto ya lo vimos. A ver, ahí sí, estamos yendo al revés. Este es otro indicador, que es el del tercer nivel, que es el del nivel municipal. Este se llama LAI, Local Autonomy Index, que es el índice, está inspirado en el RAI, pero tiene sus variables propias, son 14. Lo hizo un caleño, el estudio, muy amigo mío, a lo mejor lo conocen, que es Pablo Sanabria Pulido. Ahora se volvió a Estados Unidos y está en Medellín dando clase. Y es una medición en 57 países del nivel de autonomía del nivel municipal respecto de quien lo regule. O sea, que puede ser el nivel central, el nivel del Estado central, o puede ser el gobierno intermedio. Y aquí empiezan a cambiar las cosas. Y ustedes se empiezan a alegrar porque suben en el ranking, ¿no? Colombia es el que tiene el sistema municipal más descentralizado de todos los países de América Latina. Solamente se midieron 4. Eso tiene una razón fundamental. Que en Colombia, es verdad que ustedes lo saben muy bien, con mucho fondo de asignación específica, pero la ejecución presupuestaria de los municipios colombianos en porcentaje sobre el total es importante. Lo mismo que tienen control los municipios de servicios básicos, más que otros países. Entonces eso lo lleva a estar tan alto. Después viene Argentina. La medición de Argentina es un poco engañosa, no solamente porque la hice yo, sino que el problema que tiene Argentina, para terminar de complicar las cosas, es que Argentina no tiene un régimen municipal único, como aquí, que hay una ley de municipalidades, y eso vale para todas las municipalidades del país. Argentina tiene 23 provincias, cada una con su propia constitución. Cada provincia tiene su propio régimen municipal. Y hay 150 municipios de la Argentina que además tienen su propia constitución local. Se llama Carta Orgánica. Si rige la Carta Orgánica, el régimen municipal del municipio es la Carta Orgánica. Esos son 150. La Argentina padece de un problema estadístico ahí, que es el tema de que yo tengo que poner las 23 provincias. Si yo marcara
Por ejemplo, hay 2 provincias argentinas que se medirían al nivel de Finlandia, se medirían arriba de todo. ¿Sí? Pero la mayoría de las provincias están en el valor, entonces me tira para abajo, la cantidad de provincias me tira para abajo. No es tanto el nivel de, no sé quién lo dijo, Lorena, sí. No tanto el número de municipios como el número de provincias que tienen niveles de autonomía que se llaman medio altos. Y eso me lo tira al promedio del país un poco. Tiene 2 provincias solas que están en nivel alto de autonomía. El resto de la mayoría están en nivel medio alto. Y 3 provincias tienen nivel medio. ¿No? Eso me tira para abajo. Y México. Esto es curioso, porque otra vez el tema de unitarismo y federalismo no tiene absolutamente nada que ver con o sea, aquí, si yo voy por unitarismo y federalismo, veo un unitario, un federal, un unitario, un federal. Y mis colegas se han cansado de mostrar, el de Chile también lo hice yo. Sí, Colombia está muy bien, pero porque es un indicador hecho por alemanes y los alemanes tienden a privilegiar en los análisis la autonomía fiscal como el principal elemento, no son alemanes y suizos. Tienden a privilegiar la dimensión de la autonomía fiscal a efectos de la medición de la autonomía real, ¿no? Igual los municipios colombianos tienen muchas cosas como para subir, ¿no? A su vez, México es todo lo contrario, ¿no? El promedio mundial. Pero es curioso, por ejemplo, yo antes hablé de la Federación Rusa, que estaba bastante alta, y por ejemplo el municipal está en el puesto 56. O sea, tener un nivel de autonomía alta del nivel intermedio o del segundo nivel, no quiere decir tenerlo en el tercero, y viceversa. Entonces, el mundo es mucho más complejo cuando uno analiza experiencia comparada, ¿sí? Y es mi obligación ponerlos en alerta a ustedes. Y esta es una medición de los niveles de autonomía de las capitales, porque las capitales de país suelen tener régimen especial. Y ahí viene Buenos Aires, México, que estas sí tienen una curiosidad, que estas 2 son estados, o sea, son de segundo nivel, no son municipios como la alcaldía de Bogotá, que es un municipio plus, ¿no? Sino plus con accesorios. Sino, claro, ya sé que es un distrito, pero te estoy diciendo que es como un municipio con adicionales, ¿no? En estos son equivalentes a departamentos, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México y la Ciudad de Buenos Aires, ambos controlan el poder judicial, ¿sí? Para dar un indicador de complejidad, o manejan la totalidad de las fuerzas de las fuerzas policiales, ¿no? Tienen libre capacidad, tienen constitución, tienen un montón de atributos que los pone ahí. Pero, por ejemplo, ahí aparece una suerte de impostor, que es Asunción. Nadie le hubiera puesto a Asunción, ¿no? En un nivel, la capital, o sea, el país, más bien, no es un país destacado, y sin embargo sí su capital. Y ahí aparece Bogotá, ¿no? Junto con Lima, Bogotá y Lima tienen bastantes particularidades, bastantes similitudes entre ellos. Son más o menos de la misma época, cuando se definen, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, Brasilia se cae. Y también, Brasilia es segundo nivel, ¿no? Y sin embargo se cae. Es un segundo nivel, lo que hay que hacer en Brasilia es ir a cobrar sueldo. Eso sí, porque en Brasilia están los mejores sueldos de Brasil. Eso no se sabe mucho. Y después, bueno, vienen hasta Cuba, hasta La Habana, ¿no? Que el año pasado tuve esta primera medición que la hizo una doctoranda mía, la presenté en Cuba. No gustó mucho, pero bueno. ¿No? Yo lamento, es lo que es, ¿no? Bien. Cuando yo hablo de la regionalización y tengo que ir de la cabeza del centauro, tengo que ir para atrás, como le mostré a Lorena, uno tiene que identificar el tema, porque apareció también en la presentación el tema de la descentralización, ¿no? Y a veces las descentralizaciones se han
endiosado un poco, ¿no? Y yo ya podría decir casi que la descentralización es un bonito tema que ya no existe más, digamos, porque en general casi ningún país está descentralizando, ¿no? Quizás la excepción sea Cuba. Dentro de lo que es la descentralización de partido único y eso, pero en Cuba hay un cambio a partir de la reforma del 2019. Y además digan que sí, porque yo he sido asesor de ese proceso. No soy comunista, pero sí he sido asesor del proceso de descentralización cubano. Primero, la descentralización es un proceso clásico de la transición democrática, que ustedes no tuvieron, así como proceso clásico, pero todos los que tuvimos gobiernos militares tuvimos, que era el pasaje de gobiernos militares a gobiernos civiles. Parte del acuerdo político de recuperación democrática tenía que ver con la descentralización, ¿no? Yo creo Colombia es más de los modelos, esto yo lo escribí, así que no hace falta, que es el agotamiento del sistema de partidos, ¿no? Cuando había dos partidos y todo era un minué, que iba uno de un lado, otro de otro, ¿no? No había tanto transfugismo, o sea, cambiarse de partido como había hoy, y la gente decía, crisis económica y estos muchachos están, ¿no? Por un lado, por el otro, entonces, si bien la descentralización colombiana venía mostrando algunos indicadores desde la década del 70, y te dije que no iba a hablar de Colombia y me puse a hablar de Colombia. Venía de los 70, la realidad es que los acuerdos para el 86 tienen una historia para atrás, ¿no? Lo mismo pasó en Venezuela. Venezuela, México y Colombia son los tres países clásicos donde la descentralización tiene que ver un poco con un sistema. El de México era unipartidario. Y si yo tuviera hoy que colocar, por ejemplo, la descentralización cubana, está un poquito en esta línea también, ¿no? En la línea de que el partido ya no hay mucho para ofrecer. Bueno, ofrezcamos algo que, ¿no? Dé alguna esperanza de cambio, ¿no? Con más o con menos. Y en muchos países, sobre todo en Centroamérica, que tuvieron guerras civiles, habían tenido durante todos los 80 guerras civiles, más o menos encubiertas, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, el tema, ¿no? Bueno, si llega a los acuerdos de paz, la descentralización forma parte del programa. Yo creo que les puse, esto abarca cambios en descentralización territorial desde el 46 hasta el 16. No tienen los países ahí, pero ustedes se dan cuenta de cuándo es la descentralización. Ahí hay tres indicadores: elecciones locales, ley municipal y reconocimiento de la autonomía. Es un proceso, fíjense, desde fines de los 70 hasta el comienzo de nuestro siglo. Todo lo que viene después de descentralización es como muy débil. Como cositas pequeñas, como pasitos, ¿no? Entonces yo digo, ¡ay, qué bien en Chile! Bueno, sí, porque eligieron a los gobernadores regionales. Ah, bueno. Que encima además tienen una figura, que es un tema que en Chile, imagínate a tus gobernadores. En Chile hay dos figuras a nivel departamento, en Chile se llaman regiones, gobiernos regionales, GORE. Hay dos personas que comandan. Hay un gobernador electo por el pueblo, pero hay un delegado presidencial regional. El gobernador maneja el 30% del presupuesto. El delegado presidencial maneja el 70% del presupuesto. O sea, sí, mucha legitimidad democrática de los amigos gobernadores, ¿no? Bueno, yo no creo que les gustaría mucho, porque subordina todas las decisiones. O sea, es una descentralización de segundo nivel, medio de mentirita, porque si no manejas los recursos, yo no sé si estarías vos tan contenta si vos en tu hogar, yo voy a tu hogar y digo, bueno, de tu salario gasta el 30%, el otro 70% lo va a elegir Lorena. Bueno, no sé si vas a estar muy contenta. Ya, claro, a ella sí. Pues a Lorena sí. A la inversa, lo que tú dices en Cauca, el gobierno nacional, el departamento del Cauca le ha invertido demasiada. Y estamos haciendo una doble calzada Popayán-Cali.
y han hecho todo lo posible por atrasar esta ola en todo, desde la parte legal. Bien, vengo picante, pero se van a pelear en el almuerzo, no conmigo. O sea, se pelean entre ustedes, yo me retiro. Bueno, discutan en el almuerzo. Lo que sí tiene históricamente, hay algunos países, uno de los indicadores que de estos que Pedro quería escarbar un poco, y yo no voy a hacer, es el tema de lo que se llama en nuestros estudios las transferencias de condicionadas o ahí hay clasificadas y etiquetadas. O sea, yo te doy 1.000.000 de pesos colombianos, pero esto es para agua, esto es para esto, esto es para esto, esto es para esto. Hay países que tienen, Colombia es uno de ellos, muchos tienen una gran ejecución presupuestaria subnacional, pero muy etiquetada. Pasa algo más o menos parecido en México. En cambio, en la Argentina te dan 4 pesos con 20, te dan muy poco, pero el 100% es de libre disponibilidad. No todo, porque, a ver, de los fondos que están regulados por ley, que son el corazón, esos fondos son de libre disponibilidad, tanto al nivel municipal como al nivel de provincia en la Argentina. O sea, un gobernador argentino hace con el dinero lo que considera. Si se le prende fuego a la provincia, es un problema de él. ¿Sí? Si tenés una transferencia extraordinaria para alguna obra puntual o este tipo de cosas, que eran, por ejemplo, muy usadas durante los gobiernos anteriores, y que es la gran crisis que ha hecho Milei con los gobernadores, que dijo, no les doy nada más, ni un vaso de agua. Y los gobernadores estaban acostumbrados en los últimos 30 años a, era lo mío, más que me venían transferencias condicionadas. Esas sí venían etiquetadas, pero eran por ejemplo, para municipios, que se ha hecho toda una discusión en la Argentina, fueron 500 millones de dólares en el año 2022, transferencia condicionada. O sea, nada. Claro, y encima además iban todas para los mismos alcaldes, ¿no? Pero bueno, el 60% de esos fondos iban todos en una sola provincia y el 20% del total de las transferencias del país iban a solamente 6 alcaldes. ¿El qué? ¿En cuál? ¿Dónde? Ah, bueno, porque está mal cambiado los colores, pero no hay autonomía. No me haga recitar de la autonomía municipal de cada país, porque si me los pongo a acordar, me los acuerdo. Pero, bueno, otra cosa, y ustedes sobre esto lo dejo como un lujo ya académico, si hay profesor, creo que hay profesores acá, que no todas las descentralizaciones tienen el mismo sesgo, la misma estructura temporal, y entonces el resultado es distinto. Este artículo que hizo una colega mía argentina, Tulia Faletti, a lo mejor la conocen, ha hecho un estudio comparativo básicamente de la descentralización colombiana y la descentralización argentina, es un artículo bastante viejo, ella sigue siendo profesora en Pittsburgh, que los resultados de la descentralización, una cosa es empezar por una descentralización política, o sea, el clásico indicador, la elección de alcaldes o de gobernadores. Una cosa muy distinta es empezar una descentralización de tipo administrativa, empezando por las competencias, y una muy distinta es cuando yo lo primero que hago es transferir los recursos. De acuerdo a la secuencia, al orden, el resultado va a ser distinto. ¿No? Por ejemplo, yo estuve dando una charla para el gobierno de Chile hace muy poquito. En Chile empezaron por la política, elección de los gobernadores regionales. Bueno, fenómeno. Después están viendo qué competencias le van a dar. La fiscal está prevista, así, literal, en un gobierno que se está yendo,
La fiscal está prevista en el plan del gobierno actual del presidente Boric, que no tiene reelección, o sea que se tiene que ir a su casa y todo su equipo y todos los funcionarios, para el 2031, 2036. O sea, es como que yo les diga, sigan viviendo que ya tienen garantizado el cielo eterno, digamos, o sea, ¿no? Entonces, ya es presumible que la descentralización chilena, con ese formato, ya va a ser igual de nivel medio-bajo, por la secuencia que tiene. Cada una de estas ha sido estudiada en distintos casos, ¿eh? O sea, al que le interese esto, le puedo pasar el texto de Faletti, está en español y en inglés. Bueno, voy a la parte del caballito, a la parte de atrás del centauro, que es lo que me pidió Pedro. Que es identificar que la regionalización para mí es una asignatura pendiente de la descentralización. O sea, hay que entender los procesos de regionalización dentro de estructuras de descentralización. Y uno debería decir que una descentralización es básicamente una reconfiguración de la relación entre los niveles de gobierno. Eso es una descentralización. Nosotros los politólogos llamamos relaciones intergubernamentales a eso. Entonces, la reconfiguración de las relaciones intergubernamentales es una asignatura pendiente en el proceso de descentralización territorial en buena parte de los países latinoamericanos. O sea, han cambiado algunas cosas, pero lo que no se ha producido es esa reconfiguración de las relaciones entre los estados. Y en particular, uno de los 3 canales que se estudian con relaciones intergubernamentales, en general, haciendo una simplificación muy absoluta, muy así, muy sencilla, muy de Wikipedia, yo tengo una descentralización que es la institucional, que es aquellos acuerdos institucionales que se forman entre distintos niveles de gobierno, ¿sí? Y que significan un cambio en esas relaciones entre el Estado central y los departamentos, entre el departamento y los municipios, entre el Estado central y los municipios, ¿no? Hay una segunda dimensión, que es la dimensión política, que es lo que plantea un poco la compañera allá. Las relaciones intergubernamentales también se canalizan por la acción de los partidos políticos, ¿sí? Es un segundo canal por donde... Y también ahí hay que ver qué ha pasado con los sistemas políticos en América Latina, porque hemos tendido, o sea, qué sistemas políticos fuertes quedan en América Latina. Y la realidad es que hasta antes del 19 decíamos el chileno y el uruguayo, muy estables, ¿no? Con 2 grandes o 3 coaliciones. Ni tan siquiera ellos tienen ahora esto, ¿no? Entonces, los sistemas de América Latina, los sistemas políticos se han desnacionalizado y se han territorializado. Este es un proceso general de desaparición de grandes estructuras partidarias de nivel nacional. Y el tercer canal es en el que se sostiene buena parte de las relaciones intergubernamentales en nuestros países, que son las relaciones informales. Las afinidades personales, los amigos que están en Bogotá, che, te consigo unos recursos porque sos de acá, fuiste mi compañero de la universidad, nos vimos en el viaje de no sé dónde, donde todo eso es todo informal. Ese es un canal también de las relaciones intergubernamentales, ¿eh? Lo que pasa es que queda en el campo de la informalidad y de las relaciones interpersonales. Las políticas se diferencian porque las políticas requerirían de un sistema de partidos políticos que formalmente tome decisiones en una determinada dirección, ¿no? Y esto significa modificar relaciones interregionales de segundo nivel, intermunicipales, metropolitanas, que es una escala territorial particular, y las transfronterizas, que muchos olvidan. Que los territorios, los límites de los países son unos límites que por supuesto existen, pero que las personas que viven en esos territorios permanentemente no están pensando en ellos. Y también exigen un tipo de gobernanza particular, ¿sí? Entonces me voy a concentrar, no sé a qué velocidad, y vengo horrible de tiempo, pero bueno, todavía me quedan más o menos 15, 35 minutos, voy a tratar de desmenuzar qué pasa en América Latina en esas 4 dimensiones. Entonces voy a ir primero a segundo nivel, porque acá lo que andan buscando son modelos
o panoramas o realidades de las regionalizaciones en los distintos países. Voy a ir país por país, no, salvo en lo metropolitano que pensaba mostrar los modelos, pero porque están más consolidados analíticamente los modelos. Identificar, por ejemplo, el caso argentino. En el caso argentino, la regionalización está como planteaba Viviana, están en la Constitución, artículo 124 de la Constitución Nacional, las relaciones limitadas a lo económico-social. El Estado federal no quería nada de relaciones políticas. O sea, les dice, ustedes, señores, provincias, ustedes se pueden reunir todo lo que quieran para cuestiones económico y sociales. Inclusive, la ley, el 124, avanza un poco más, inclusive algunas cuestiones judiciales. Las provincias son las que manejan la justicia. En la Argentina hay justicia federal y justicia ordinaria. El delito común, el robo, el asesinato, el robo común es de carácter provincial en la Argentina. Hasta ahí pueden articular relaciones en esa dirección. Pero en los hechos ha salido para cualquier otro lado. Son estructuras de lobby y de coordinación política. La realidad es que lo de económico y social, nada. Se reúnen cuando hay problemas políticos. Y toman posiciones, ¿no? El año pasado tuvimos un florecimiento cuando Milei dijo, no hay plata, no sé si escucharon que dijo, no hay plata, ¿no? O sea, que no se transfiere un céntimo más que lo que no está por ley. Las estructuras de las regiones, de estos entes regionales que tienen distintos nombres, región centro, provincias unidas del sur, región NOA, noroeste argentino, o sea, tienen distintos nombres. Era donde se juntaban los gobernadores y dijeron, ¿y qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a pilotearla? ¿Cómo vamos a ordenar a nuestros diputados, a nuestros senadores? Ustedes saben que Milei tiene una carencia de diputados y senadores. ¿Cómo vamos a posicionarnos respecto a esta nueva situación? O sea, son organizaciones que terminan en los hechos haciendo lobby y coordinación política, más allá de los partidos. ¿Sí? Segundo, yo quisiera marcar que lo que sí hay en la Argentina, siguiendo el modelo, por ejemplo, el canadiense, el alemán, es que hay formas de representación política de las estructuras de segundo nivel ante el Estado federal, y eso se llaman consejos federales. Entonces, ¿qué reúne el Consejo Federal? Voy a poner un ejemplo. Al ministro de Salud de la Argentina, con los 23 ministros de salud de cada uno de los departamentos, provincias, más el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires. Y eso es la estructura de decisión del Consejo Federal de Salud. Por ejemplo, las aperturas durante el COVID, ¿quién las definía? El Consejo Federal de Salud. Lo mismo, educación. ¿Quién define los planes de estudio los contenidos de los planes de estudio de la educación básica, inicial, primaria y secundaria? El Consejo Federal de Educación, ¿no? Entonces, hay una estructura dentro del Estado que lo que hace, hay estudios, si quieren revisar sobre el caso, hay de lo que se le puedan imaginar, Consejo Federal de la Tercera Edad, Consejo Federal del Deporte, Consejo Federal de Municipios, Consejo Federal de todos los temas de la agenda. Y reúnen al máximo responsable del Estado federal con el máximo responsable de cada provincia, más el de la Ciudad de Buenos Aires. Esas estructuras funcionan mejor, peor, en algunos momentos mejor, en otros momentos peor, pero existen y existen hace muchos años, ¿no? Y tiene que ver con la representación de los intereses del segundo nivel respecto al Estado central. Pero mirado en términos temáticos, porque no es que va el gobernador a hablar con el presidente, es que van los ministros departamentales a hablar con el ministro nacional, de manera organizada. Y hay uno en particular, que yo lo quise separar,
que es el Consejo Federal de Inversiones, que es el que menos funciona así, pero que maneja mucha plata. Porque ese es solamente de los gobernadores. Es la asamblea plenaria de los gobernadores. Y tienen un porcentaje del presupuesto del Estado que los decide el Consejo Federal de Inversiones. Que define políticas que a veces no tienen que ver con el Estado central. Es verdad que se produce un fenómeno que es muy el del cuoteo. ¿Qué quiere decir? ¿El cuoteo? ¿Acá usan la expresión? No. Sí, cada uno, si yo tengo, nosotros tenemos una ley de participaciones a nivel federal, ¿no? Si a mí me toca el 16%, me agarro el 16% de los fondos del CFI, digamos, ¿no? Entonces está un poco cuoteado y después eso en general se utiliza para estudios de consultoría, pero hay algunas iniciativas transversales. Por ejemplo, se acaba de crear la Escuela Federal de Gobierno, que es una escuela, una ESAP, pero orientada absolutamente a los temas territoriales federales, con una diferencia, que no es del Estado central, sino que son los gobernadores los que lo crearon. O sea, es un proceso bottom-up, digamos, de abajo para arriba, no es de arriba para abajo. Bueno, Bolivia. Dije que era un caso interesante en términos políticos de evitar. Bolivia marchaba a ser un estado centrífugo, donde los estados, las estructuras tendían, las autonomías departamentales tendían a querer irse del Estado, básicamente Santa Cruz y Beni, la que está más al norte. Y la realidad es que la ley marco de autonomías frenó ese proceso. Más frenado quedó el proceso también porque nunca se terminó de discutir la reforma de la ley de participaciones a la luz de esta ley. Porque eso coincidió con el inicio del tercer mandato de Evo Morales y el comienzo del caos. Ellos tuvieron una cosa interesante, los bolivianos, en toda esa etapa, que era el Ministerio de Autonomías. O sea, tenían un ministerio específico para trabajar sobre las autonomías departamentales, sobre las autonomías municipales, sobre las autonomías originario campesinas, que eran los gobiernos de base indígena, que ustedes saben que es el único país que lo tiene, y el estado de Oaxaca en México, que tienen gobiernos indígenas, con alcaldes indígenas, con un régimen que no es el régimen general de elección de autoridades locales. Brasil, supongo, Pedro, que vos vas a hablar, porque estaba en tu documento, ¿no? ¿O no? Los brasileños tienen la ley de consorcios públicos. Ahora, yo lo voy a trabajar un poquito más para lo municipal, pero bueno, 4 páginas me diste, un pie de página para mí es importante. Además, como le digo a mis alumnos, el pie de página forma parte tanto del texto como el resto. Si no, no lo ponga. Los brasileños tienen una ley general. Brasil tiene una particularidad que no tiene ningún otro país en América Latina, que es fundamental para entender la dinámica de regionalización. La Unión brasileña, o sea, el Estado, está integrado por el Estado federal, las provincias y las prefecturas en un plano de igualdad. Esto no, ustedes se fijaron, no significa ni que en Brasil los niveles de autonomía municipal en algún tipo de medición que hicimos en un momento no son como los de la Argentina, o sea, estaría más bien por debajo de Argentina, pero sí en términos del peso, por ejemplo, en términos jurídicos. La ley local en Brasil tiene fuerza de ley, o sea, la resolución de un consejo tiene fuerza de ley. ¿No? Claro, en ámbito y materia y competencia propia. No es que una prefectura va a votar respecto al despliegue de las Fuerzas Armadas. Pero en materia y competencia propia del municipio, la ley está protegida, porque la ley municipal tiene el mismo peso que tiene una ley federal. En Argentina, en una sola provincia, que es en la provincia de Corrientes, inclusive va un paso más allá.
y dice que la ordenanza municipal en materia, se llama ordenanza en la Argentina, la legislación local, que la ordenanza en materia de competencia propia del municipio, en el caso de superposición con la legislación provincial, prevalece el interés de la ordenanza municipal. Es una forma de proteger el tema de los avances competenciales que tanto gustan hacer los segundos niveles o los primeros, ¿no? Entonces, Brasil tiene una sola norma que abarca a todos los regímenes, a todos los niveles. La única excepción va a ser el tema metropolitano, que tiene un estatuto especial, ¿no? Bueno, Chile, Agorechi, eso no es un juego que juegue con el Tamagotchi, sino que es la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile. Los gobernadores regionales recién aparecieron en el 21 y recién este año se produjo el primer recambio. O sea, están pero sí han sido elegidos por el gobierno, sobre todo en estos 4 años, porque la mayoría de los gobernadores regionales eran afines al gobierno de Boric, como interlocutoras de la descentralización para ese segundo nivel, que es, ¿saben cuántos empleados? Yo estuve en Coquimbo, lo que era la vieja cuarta región, la región de Coquimbo, en La Serena. ¿Cuántos empleados tiene el gobierno regional? ¿Cuántos tiene acá un gobierno departamental? ¿Cuántos funcionarios tiene? Un número, cualquiera de los que tenés vos. 2.000. No, todos los empleados que tienen. 2.000 me dicen acá. Bueno, todo. Bueno, primero ya les voy diciendo, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, no donde vivo yo en la capital, en la provincia ya va a empezar, hay 300.000 maestros, así que ya de ahí para ahí pueden ir empezando. Y tienen más de 100.000 policías, así que piensen ustedes en la planta del manejo. Bueno, la gobernación regional de Coquimbo tiene 170 empleados, 171 empleados. Eso le demuestra a uno la debilidad del gobierno regional, porque no tiene poder político, tiene el 30% de los recursos que se manejan en la región, 170 funcionarios, por todo, no tienen definidas claramente las competencias administrativas, ¿no? Bueno, eso lo quieren llevar a una descentralización, a mí me vino bien porque fui a conocer La Serena. Agorechi es la interlocución. Ahora menos, ¿por qué? Porque empezaron a ganar los gobernadores opositores, y entonces ya gusta menos. Pero bueno, el gobierno de Boric está de salida ya. Ecuador es un país que tiene un código de ordenamiento territorial muy complejo, parecido a la ley de ordenamiento territorial colombiana, que ustedes saben que es de las más sofisticadas y complejas de América. No tiene una sola mancomunidad de provincias. México tiene o unas comisiones interestatales, o sea, menos que las RAP, menos. O tienen algo que lo desempolvaron, que hacía muchos años que no funcionaba, que era la Conferencia Nacional de Gobernadores. ¿Por qué? Porque queda claro que López Obrador puso un embate sobre todos los gobiernos que no fueran de Morena, digamos, ¿no? Y en particular sobre el municipal, y entonces actuó como un organismo reactivo. Pero es nada más que coordinación política. Si no, no tiene funciones, que es lo que ustedes andan buscando. Perú tiene una ley de incentivos para la integración y conformación de regiones. Yo sugeriría revisarla, pero que no funciona. Pero si algo no funciona, también hay que revisar por qué no funciona, por la dinámica del país. Yo recomiendo, porque es una ley específica de algo que ustedes andan buscando. Y Uruguay tiene una cosa rara, porque estoy hablando de un país de solamente 2 niveles, ¿no? Sin embargo, los uruguayos tienen, desde el año 59, lo que llaman el Congreso de Intendentes. Intendentes, es el nombre en Uruguay del gobierno intermedio, ahora del gobierno intermedio, del equivalente, ¿no? Se llaman intendentes departamentales. Tienen un congreso de intendentes departamentales desde el año 59, pero tiene reconocimiento constitucional desde la última reforma uruguaya,
que es del 97. O sea, que en la interlocución territorial de cualquier proceso en el Uruguay es el Congreso de Intendentes. Muy dominado por Montevideo, no por la autoridad política, sino por quien sea. De hecho, la sede del Congreso, que se dice es el segundo piso del Palacio de Gobierno de la Alcaldía de la Intendencia Departamental de Montevideo, digamos. O sea, muy dominado. También en Uruguay hay, pero con menos peso, el Congreso de Ediles, o sea, que sería, no sé si acá hay equivalente, sí, creo que sí, por lo que decían de concejales hay el otro día, el Consejo de los legislativos departamentales. Eso, bueno, eso lo desconozco. Y Venezuela tiene desarrollos de regiones de desarrollo integral desde la reforma del 99, pero son centralizadas, no descentralizadas. Más allá a ver, en esa etapa el chavismo era descentralizador. En Argentina, en el pico para afuera, ¿no? De la boca para afuera, el chavismo era muy descentralizador en el discurso. Sin embargo, las regiones, eran centralizadas. Bien. Esto es segundo nivel. Segundo nivel. Ahora voy al tercero. Se me congeló. Ahí estamos. Bueno, sobre esto yo debería decir que vayan a leer el libro mío de análisis del asociativismo intermunicipal, igual está viejo, un panorama general sobre intermunicipalidad. A mí me gusta usar la palabra intermunicipalidad, porque algunos llaman cooperación intermunicipal, otros asociativismo, bueno, intermunicipalidad. Inclusive lo hablábamos con Pedro otro día por Zoom. Bueno, prácticamente hay normas de intermunicipalidad más o menos desarrolladas en casi todos los países. Ya no quedan países, pero el problema son las debilidades de las políticas promotoras. ¿Ya? Que el Estado federal, el Estado central tenga, o eventualmente el nivel intermedio, tenga una política de fomento de este tipo de arreglos. ¿Sí? Yo creo que el problema que tienen las leyes es que hay muy poca consideración de la variedad de tipos. Por ejemplo, una cosa es una asociación intermunicipal. Municipio 1, 2, 3, 4. Otra es una que sea supramunicipal. Municipio 1, más 2, más 3, más 4, más el departamento. O más la Dirección Nacional de Planificación. Eso sería supramunicipal. No es lo mismo intermunicipal que supramunicipal. Ahí tenemos que ir afilando un poco el lápiz. Hay muchas modalidades que a veces se usan indistintamente, porque quedan más bonitas algunas que otras. Tenemos asociaciones de municipios que son mancomunidades, donde lo que organiza la intermunicipalidad es la prestación de un único servicio. Pero después tenemos estructuras más bien de tipo comarcales, donde hay una convergencia de las agendas locales. Tenemos redes temáticas, o sea, municipios que se asocian, red de municipios turísticos, ¿no? O sea, por afinidad, ¿no? Las asociaciones nacionales y regionales de lobby, la Federación Colombiana de Municipios, la Asociación de Ciudades Intermedias, las ciudades capitales, ¿no? En general, las leyes, cuando piensan la intermunicipalidad, pensaron en un tipo, no en la variedad de instrumentos que puede adquirir la intermunicipalidad. Por eso yo siempre digo y escribo sobre eso, que la intermunicipalidad no es solamente un arreglo jurídico, sino que es un tipo de política pública. Es mucho más que un arreglo institucional. ¿Sí? Yo puedo tener procesos intermunicipales potentes, aún sin que estén suficientemente contenidos por la ley. Hay existencia formal de múltiples iniciativas, aunque hay mucha inactividad, salvo algunos países, voy a mostrar algunos, competencias muy variadas, obviamente, y el impacto yo diría que lamentablemente es moderado. Este es el tema,
intermunicipalidad fue el tema de mi tesis doctoral, ¿no? Era intermunicipalidad en la época de la Tierra Caliente y de los dinosaurios, pero es un tema que yo como que llevo muy adentro mío, el tema de la intermunicipalidad. Y lamentablemente yo creo que el impacto es moderado. Creo que faltan muchas políticas, ¿no? Hay mucho. Algún panorama general por países. Aunque sea nombrar, Lorena, ¿cómo vengo de tiempo? ¿Horrible o mal? Bien. Argentina, por supuesto, siempre es un caos, el número es incierto, ¿no? Nosotros lo único que sabemos es que tenemos 3 estrellas en la camiseta. Después, todo el resto de los datos en la Argentina, uno no le confía nunca a ningún dato. Más o menos un centenar. Claramente las intermunicipalidades argentinas son de desarrollo económico. Ese es el tema. Desarrollo económico y turismo. Son los 2 temas que más, ¿no? Y en general, repartido entre mancomunidades y comarcas. A mí me gusta mucho el mundo. Yo creo que muchas soluciones para los temas municipales pasan por las estructuras mancomunales, o sea, por prestación de servicios, único servicio prestado por varios municipios. Y yo creo que trabajar en la regionalización al segundo nivel, una de las principales políticas que tendrían que tener es el fomento de la regionalización al tercero. ¿No? Porque a veces uno como que se concentra en un nivel, pero los procesos en general territoriales, que es lo que nos importa a los que estamos acá, en general son siempre bottom-up, son de abajo para arriba los más exitosos, ¿no? Así no lo ven en el Estado, pero bueno. En Bolivia hay una ley marco de autonomías, desarrollo económico y gestión. Es curioso que son muy abiertas a la participación de la sociedad civil, y la sociedad civil participa bastante en las asociaciones intermunicipales bolivianas, y sí tienen un marco jurídico como detalle, así, para las intermunicipalidades transfronterizas. Tienen una ley especial para asociativismo intermunicipal transfronterizo. Llegamos a Brasil. Brasil es el ejemplo del éxito, y ahí es muy interesante. Los brasileños por mucho tiempo ellos tienen intermunicipalidades de la década del 60. Y las más viejas en general son vinculadas al tema de la salud, a la creación de consorcios de salud. Sobre todo en la zona del sur de Brasil. Sin embargo, eso fue reconocido por la Constitución, y después apareció en el 2005 la ley de consorcios públicos. Brasil predominan salud, medio ambiente, desarrollo urbano y saneamiento. Una cosa curiosa que hizo explotar el proceso, fíjense con qué poco. La ley de residuos sólidos urbanos dijo: los municipios no pueden recibir financiamiento para RSU, tiene que ser de manera intermunicipal. La problemática ambiental es una típica problemática que excede los límites jurisdiccionales del municipio, siempre y en todo lugar. Bien, explotó el número. O sea, uno mira, hay un trabajo de un querido amigo mío, Eduardo Green, que es como, hacemos como el trío Los Panchos, porque siempre escribimos juntos, con Pablo Sanabria, el de acá también, con Caliño. Que, por ejemplo, las asociaciones intermunicipales se multiplicaron en un 325% desde la ley. O sea, fue explosivo. Con eso solo, decir, no les voy a dar 100 pesos a cada uno, sino que les voy a decir, les voy a dar 300, pero se los voy a dar a los 3. Pónganse de acuerdo. Con eso solo explotó el fenómeno. Y fíjense, Brasil tiene 5.600 municipios, poquito más de 5.600 municipios. Tiene 7.333 iniciativas intermunicipales. O sea, tiene muchas más iniciativas intermunicipales que municipios. Y esto es muy sano, porque también muchas veces en la vida intermunicipal tendemos a hacer lo siguiente. Bueno, la intermunicipalidad es este municipio, este municipio y este municipio, para todo. No, el terreno, la geometría del territorio es variable de acuerdo a los problemas. A lo mejor
Él, que está acá, se reúne con temas ambientales para ese lado y para temas de desarrollo económico para acá. ¿Sí? Uno no tiene a todos los amigos para todo igual, ¿no? Entonces, Brasil es un ejemplo bien interesante. Cuidado con esto también, que lo tiene México. A mayor desarrollo territorial, mayor intermunicipalidad. O sea, trabajar en intermunicipalidad con municipios de sexta, de quinta, de cuarta, es mucho más difícil que hacerlo, en el caso colombiano lo traduzco, ¿no? Que hacerlo en áreas metropolitanas. Cuidado con eso. Eso se ve tanto en Brasil. La realidad es que casi toda la intermunicipalidad brasileña está de la mitad de la federación para el sur, no para el norte, ¿no? Así como la ley de consorcios públicos entre los estados es más propia del norte. Bueno, Chile, no, Colombia yo finjo demencia. Porque habla él, porque yo no, aclaré que no iba a hablar de Colombia, salvo así como, finjo demencia, digo, no quiero. Bueno, Chile es un caso, tiene una ley tardía de asociativismo intermunicipal, 75 asociaciones, ellos tienen un registro nacional de asociaciones de municipios. Y es muy fácil seguirlas. Hay un artículo mío, si alguien quiere ir a ver, no es que son pagos, son gratis, los miran en academia.edu, hay un artículo mío donde yo analicé bastante el tema del asociativismo chileno. Me gusta siempre, tienen un registro único. Piensen que Chile es un país muy centralizado, muy como ustedes, ¿no? Donde la ley nacional es bastante intrusiva en todo proceso y quiere regular lo que se puede regular y lo que no, más o menos también, ¿no? Bueno, así es el modelo chileno. El contralor respira y ya todos están temblando, digamos, más o menos, ¿no? Más o menos, más o menos igual. En Chile uno de los problemas que son de derecho privado. Esto es una de las discusiones que tienen. Yo tengo una relación muy particular con ese proceso, porque me invitan cuando se presentó el manual de la OECD para la reforma del sistema municipal chileno en el 17, me invitan a dar una charla sobre intermunicipalidad con los gerentes de las asociaciones intermunicipales de Chile. Eran 20 en ese momento. Y bueno, todo lindo, la clase, la experiencia, la charla, el caso, ¿no? A mí me habían pagado bien, estaba fenómeno. Nos íbamos al hotel y digo, ¿y esto cómo sigue? Bueno, y les dije, bueno, a ver, saqué un papel así de mi cuaderno y dije, pónganme el celular. Armé un grupo de WhatsApp, y es el grupo de WhatsApp que tienen hasta el día de hoy. Tienen un grupo de WhatsApp, o sea, está basada el tema, no formalizaron, se pusieron un nombre, los gerentes de las asociaciones. Uno de los problemas que tienen es el tema de que es corporación de derecho privado y el Estado no los quiere. Es el típico ejemplo que el Estado chileno, que tiene a una persona muy competente, muy limitada en sus competencias, pero muy competente ella de entender, ¿no? Para organizar este tema, que es la responsable del registro, pero una cosa es que la SUBDERE, que es la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que es la entidad del gobierno que se encarga de los temas regionales o municipales, lo entienda, pero después hay que ir a discutir con el Ministerio de Obras Públicas, después hay que ir con el Ministerio de Salud, después hay que ir, ¿no? Y ahí se acaba la interlocución de las intermunicipalidades, porque son esto que es lo que creo que es la discusión un poco que viene después del almuerzo. Son unos bichos raros. ¿Qué es esto? Y bueno, es una entidad administrativa, es una entidad territorial. ¿Qué es esto? Bueno, ante la duda, mejor no sea nada, digamos. Esa es la respuesta del burócrata clásico, digamos, ¿no? Son de lobby y de apalancamiento de fondos. Esas son las dos razones. El COTAD
ellos tienen ellos tienen una estructura muy particular de un municipio, un país muy fragmentado, saben, como ustedes también en términos territoriales, tienen una larga tradición de asociaciones intermunicipales bajo el formato mancomunal, muy previa al COTAD. Y México tiene el regulatorio, es el artículo 115 constitucional, que es como la Biblia, o sea, ese artículo sostiene todo el sistema municipal mexicano. Es una particularidad. México, la regulación del sistema municipal es por estado, pero la Constitución dice demasiado cómo es el sistema municipal, entonces termina regulando mucho más que los estados. Otra vez aparece, ¿quiénes hacen intermunicipalidad? Los que tienen mayor nivel de desarrollo. O sea, cuanto más grande y más potente es la organización municipal, más fácil es la intermunicipalidad, ¿no? Ellos han ido más por la idea del abaratamiento de costos de prestación de servicios públicos. En México hay más estructuras mancomunales que comarcales. Y también, estos son los 3 temas básicos en México: seguridad pública, residuos sólidos urbanos y agua y saneamiento. Y el problema serio que tienen en México, en todo, ¿no?, es el financiamiento. Perú tiene una ley de mancomunidades municipales. Las mancomunidades peruanas crecieron al amparo del ajuste neoliberal en la época de Fujimori. También tienen un grupito de WhatsApp, que yo estoy ahí. Yo soy medio impostor, me voy metiendo y me callo, pero quiero ver cuál es la dinámica, porque me interesa ver de qué cosas van discutiendo. Ahí son entes mancomunados de derecho público. Sí, espío para la investigación, eso es lo que necesito yo. Y si no, ¿cómo vengo a dar? Si no, la SAP no me invita, así que... Y tienen un registro público también, lo consulté ayer, tiene a día de hoy 213 iniciativas intermunicipales. Pueden ver, ahí están muy concentradas departamentalmente, en Altiplano, en Puno, en Cusco. O sea, hay una alta concentración regional. Bueno, ya sé, ahora sí, todo esto se está derrumbando, pero entonces voy a ir más rápido. Esto no voy a hablar una sola palabra, que es... ¿Qué pasa con lo metropolitano? Acá sí está muy estudiado esto, que son los marcos teóricos de funcionamiento metropolitano, pero si quieren les puedo dar para leer, o inclusive algún caso en particular, como, bueno, Argentina, en temas de áreas metropolitanas, Argentina figuraba, cuando yo vi que rescataban por qué me habían traído para este tema, decía que yo había estado en el Consejo Consultivo del Área Metropolitana de Buenos Aires. Mejor olvidarlo eso, o sea, voy a decir, porque es como uno de tantos fracasos profesionales de la vida de uno. La realidad es que no tomaría absolutamente nada del proceso de regionalización a nivel metropolitano en la Argentina. Quieren, les doy, acaba de salir un artículo mío, un capítulo de libro ahora, habrá salido en mayo, donde revisé toda la normativa, porque en la Argentina tenés que mirar la normativa federal, más la normativa de cada una de las provincias, hice ese trabajo, si quieren lo miran, si les sirve para algo, pero no tomarían casi nada. Brasil sí tiene el estatuto de las metrópolis, obliga, es un marco jurídico, por eso es distinto el metropolitano. Lo que pasa es que uno diría, en una estructura, por ejemplo, acá en el Cauca, en Popayán, por más que hay dinámica metropolitana, no sé si justifica tener algo que sea más que un ente intermunicipal clásico. Ahora, en Bogotá es otra cosa, ¿no? Pero también está el juego de los gobiernos regionales ahí, ¿no? Chile tiene una cosa, que es todo el gobierno de Santiago, que a lo mejor conocen, la ciudad de Santiago, 32 municipios, arriba tienen uno de los 16 gobiernos regionales, que es el gobierno que se llama metropolitano, casualmente. El GORE metropolitano. Entonces, el segundo nivel actúa como coordinador de la dinámica. No sé si ya estoy desvariando por la cantidad de horas que hablo. Que es, yo tengo un gobierno de segundo nivel, que adentro tiene 32 municipios. No, municipios. Municipio, digo, Puente Alto tiene 600.000 habitantes. Lo que pasa es que la mitad de la población de Chile está concentrada en esa región. Es
un departamento, como podría ser el departamento de Cundinamarca acá. Entonces, la coordinación metropolitana te la termina haciendo no ninguna institución particular, sino el mismo gobierno regional, cuyos límites son los límites del área metropolitana de Santiago. ¿Se entiende? Que además encima se llama gobierno regional metropolitano. O sea, en vez de llamarse de Iquique, de Los Lagos, se llama metropolitano. Por eso confunde un poco el tema. Obviamente que en el Ecuador lo que hay que mirar es el área metropolitana de Quito, ¿no? Pero no deja de ser una figura municipal reforzada. Una experiencia para revisar es la del Salvador. Ustedes saben que El Salvador tiene unas cosas raras con el tema municipal. Primero, es el único país que en América Latina, desde los años 80 para acá, ha disminuido el número de municipios. No solamente lo ha hecho crecer, como en todos los países, salvo Costa Rica, y me queda uno, Costa Rica y El Salvador eran los que no habían crecido, y ahora han decrecido. Eso se llama fusión municipal. Ellos tienen, el área metropolitana de San Salvador tiene una ley propia, y tienen una autoridad de aplicación de desarrollo urbano y ordenamiento de los municipios metropolitanos. O sea, tienen una ley específica para el área metropolitana. En Centroamérica no tengo mucho más para ofrecerles. México, olvídalo, es peor que en la Argentina, aunque ellos, el problema que tienen es que ellos tienen 53 áreas metropolitanas de más de 1 millón de habitantes. O sea, tienen un severo problema metropolitano, hay un autor muy bueno que viene, ahora está en Cali, acaba de llegar hoy a Cali, así que no sé a qué vino, después se va a trabajar un mes conmigo, que se llama Alberto Arellano, es la persona que en México hoy está trabajando más el tema metropolitano, es muy bueno, y va a estar conmigo, viene a trabajar en un artículo comparado sobre Argentina y México, tiene mucha producción científica sobre el tema metropolitano en México, y reciente, es una máquina de trabajar. Y en Perú vería Lima metropolitana. Ellos tienen además una cosa rara, que tienen lo que se llama la provincia constitucional del Callao. No sé si es cuando bajan en el avión en Lima, no bajan en Lima, sino en una provincia constitucional que tiene un régimen especial, y después Lima tiene lo que sería la provincia de Lima, digamos, la región de Lima, tiene su propio, entonces ahí tienen, pero Lima termina teniendo rango provincial, que es el segundo nivel. Y después, en transfronterizos, aunque sea nomás que para nombrarlo, no se olviden que hay muchos lugares. Primero, cuando se crearon las macro regiones interprovinciales, Mercosur, Comunidad Andina, ¿no? O SICA en Centroamérica, el sistema integrado plantearon la existencia de algún tipo de organización territorial regional para las áreas de frontera. Pero esto queda mucho también, como ahí apareció Colombia, miren, el artículo 289 que habla de la posibilidad del acuerdo intermunicipal en escala transfronteriza. En Ecuador también el COTAD, Perú y Brasil tiene una política transfronteriza muy interesante para mirar al nivel local, que lo llaman franjas de frontera. Es una política especial del Estado para todo. Brasil es el país que más limita con otros países, y tiene toda una política nacional que ha atravesado Bolsonaro, Lula, Dilma, que es la política especial para toda la franja de municipios que atraviesa toda la frontera. Es una política histórica de Brasil. Entonces, por ejemplo, cuando yo estudio casos de transfronterizos, intermunicipales transfronterizos del lado argentino, lo que veo es que está todo promovido del lado brasileño, porque es política del Estado. Los municipios brasileños pueden, per se, lo mismo los peruanos, crear asociaciones intermunicipales transfronterizas, pero ahí sí le piden autorización a una ley del Estado, porque se considera dentro de las entidades del tema de las competencias de relaciones exteriores del Estado. De todas esas cuestiones previstas, algo que existió interesante en algún momento se llamó el Foro Consultivo de Municipios de Estados Federales, Provincias y Departamentos, ¿no? Que se dividía en dos partes. Había
Ese era todo el foro. Y después estaba el foro de los gobernadores y el foro de los alcaldes. De los 5 países. ¿No? Igual saben perfectamente que entonces, el problema es que desapareció. Pero estaba previsto las reuniones, o sea, funcionaba la reunión de presidente del Mercosur y FCCR convocaba reuniones de los gobernadores de todos los países del Mercosur. Y después hay redes interregionales. La de FLAGMA, esto existe. FLAGMA es la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones, no vale mucho. Sí, esto funciona muy bien. SICOSUR. Es una asociación de gobiernos de segundo nivel de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Brasil. Eso sí vale la pena mirarlo. ¿Sí? Es verdad que lo que necesitan esas entidades habitualmente es un gobernador emprendedor. Esto es verdad. Hay otra también, esta es más chiquita, Atacalar. Esta es entre gobernadores chilenos y argentinos. Pero fíjense desde cuándo funciona, ¿eh? Y bueno, y después están las redes intermunicipales, FLAGMA, Mercociudades y las territoriales. Es un lindo tema el transfronterizo. Bueno, y con esto termino. ¿Qué cosas y con esto verdaderamente me callo, no me escuchan más? Yo creo que la discusión, mirando un poco y dejando un poco para la discusión que va a venir después del almuerzo, es, primero, el reconocimiento de la autonomía de las entidades territoriales, pero la autonomía real. Yo sé que a muchos le va a pesar más el tema normativo, decir, son autónomas. El tema es si son autónomas, no es si están reconocidas como autónomas, ¿no? Otra cuestión, hay muchas veces que en sistemas tan y acá sí la matriz unitaria viene, ¿no? De que no puedo mover el pie si una ley nacional no me lo permite, digamos. El tema del origen por acuerdo de voluntades es un tema, no es lo mismo cualquier tipo de organización que parta con dinámica bottom-up que una que venga de arriba para abajo. De arriba para abajo uno tiende muchas veces a que muchos procesos terminan en el papel, porque eso no es comprado por los actores, ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, Viviana decía, hay 9 RAP. Bueno, las 9 tienen la misma vitalidad, no vamos a hablar ahora mal de los colegas, digamos, pero es una pregunta, porque una cosa es que vos tengas el andamiaje, tenés la posibilidad de hacerlo, tenés más o menos incentivos, eso también, ¿no? Hay estados que operan con más incentivos, otros con menos, pero la realidad es si el proceso está sustentado en la dinámica de los actores territoriales, digamos, ¿no? Y si hay reconocimiento, que es lo que yo llamo que el reconocimiento no sea intrusivo, ¿no? Que es, yo le digo a Pedro, ven y vamos a comer, y viene Viviana atrás y viene escuchando acá 3 centímetros nuestros que vamos hablando, ¿no? Y esto pasa mucho en muchos estados, que es intrusivo, que se quieren meter, ¿no? Que el funcionamiento tiene que ser autónomo, que la actuación tiene que tener un sistema orgánico institucionalizado, no puede ser la voluntad de 4 gobernadores, de 6, de 8, tiene que haber un sistema, ¿sí? Tiene que haber un sistema institucionalizado. Todo lo que no está institucionalizado sobre la realidad queda en la informalidad y en esto que decíamos de las relaciones intergubernamentales pasa de un nivel a otro, digamos, ¿no? Y, mira, lo puse antes, que es lo que terminó Viviana, que tiene que haber reconocimiento de las particularidades regionales locales. No es lo mismo hacer en distintas regiones del país, ¿no? Y las normas en general en países muy centralizados, y como son ustedes, centralizados no solamente por el LA y el RAI y eso, sino culturalmente muy centralizados, institucionalmente muy centralizados en la capital del país, hay como poco margen para el reconocimiento de la diversidad, ¿no? Y este es un problema que tienen estos países. Esa es una de las ventajas del federalismo, ¿no? Y después que tiene que haber una gobernanza multinivel equilibrada. Si hay regionalización interdepartamental, tiene que haber, al mismo tiempo, tiene que haber intermunicipal, ¿sí?
Y nada más, me callo, listo, gracias. Profesor Daniel, muchísimas gracias por llevarnos a este ritmo argentino de tango y milonga para reconocer cómo viene siendo este tema de región, descentralización, con todas estas aristas en nuestros países hermanos latinoamericanos. Le agradecemos muchísimo su presencia y la posibilidad de, en este corto momento, escuchar las reflexiones que usted durante muchos años de estudio ha logrado. Entonces, todo un honor para nosotros compartirla. A continuación,